Amigos y clientes, ustedes y yo sabemos que existen personas que no merecen recibir herencia, que son tan malos hijos, padres o hermanos al punto que están esperando a que muera el familiar para poder repartirse lo que dejaron. El día de hoy vamos a hablar de las causas o motivos por los cuales una persona puede perder el derecho a heredar. Quédese hasta el final porque deben cumplirse requisitos específicos para castigar la ingratitud de estos personajes. Antes de explicar la forma de dejar a una persona sin herencia, es importante aclarar que este tipo de sanciones son civiles, lo que quiere decir que las consecuencias para el heredero son de tipo económico y no penal. Otro aspecto que debe quedar claro es que las causales por las que se puede perder la herencia están especificadas por la ley, por lo que en caso de controversias será un juez quien determine mediante sentencia que un familiar perderá el derecho a heredar lo que por parentesco le corresponda. Existen dos figuras para que las personas se queden sin herencia, el desheredamiento y la indignidad sucesoral. La diferencia entre las dos figuras es que el desheredamiento solo lo puede hacer el dueño de los bienes en vida mediante testamento y la indignidad sí puede solicitarla cualquier familiar interesado. Ponga mucha atención a la explicación para que le quede claro si debe solicitar el desheredamiento o la indignidad. Vamos a empezar por la indignidad, porque significa el castigo que sufren los hijos o descendientes de quedarse sin herencia por deshonrar a sus padres de alguna manera. Si usted tiene interés en lograr que ese familiar no entre a la sucesión, debe presentar una demanda ante juez de familia solicitando que se declare indigna a la persona según las causales que contempla el Código Civil. Como son muchas causales y a veces pueden resultar un poco confusas, me gusta dividirlas en tres grupos: las que tratan de delitos, las que afectan la voluntad del causante a la hora de repartir la herencia y las que implican algún tipo de abandono hacia el padre o la madre. El primer grupo son los delitos que comete el heredero, que son tan graves que hace que pierda el derecho de entrar en la sucesión. La ley castiga específicamente al hijo que comete homicidio en contra del causante, a aquellos herederos que atentan contra la vida o bienes del padre o su familia, o a aquellos descendientes culpables de violencia intrafamiliar en contra del dueño de los bienes. Para estas causales se necesita aportar al proceso civil la condena penal en contra del familiar para el caso específico del homicidio y la violencia intrafamiliar, porque si no ha sido condenado todavía o lo declararon inocente, no hay lugar a declararlo indigno ante un juez civil. Por otra parte, las leyes colombianas también castigan a aquellos hijos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los padres para inducirlos a que repartan los bienes o que hagan testamento en contra de lo que verdaderamente tienen planeado. Esto también incluye a los herederos que ocultan un testamento que perjudica sus intereses para así sacar provecho económico. Finalmente, quiero concentrarme en las causales que hacen perder la herencia a aquellos hijos que teniendo la posibilidad de cuidar a sus padres no lo hacen, que los abandonan sabiendo que requieren del cuidado y el afecto que necesitan, especialmente cuando son de avanzada edad o tienen algún tipo de discapacidad, y que teniendo la obligación y capacidad económica de darles alimentos, prefieren no hacerlo. Aquí hay un tema que tengo la obligación de aclarar. El Estado colombiano ha entendido que hay que endurecer los castigos en contra de los malos hijos que no merecen herencia. Por eso se han proferido leyes que amplían las causas para dejar por fuera a estas personas de la sucesión. El problema de esto es que a la hora de solicitar la indignidad sucesoral, en ciertas causales se exige que el fallecimiento del causante haya ocurrido después de la expedición de la ley. Como estos temas nos corresponden a los abogados, le recomiendo encarecidamente que le presente su caso a un profesional del derecho para que verifique si es posible invocar una causal específica o si se puede adecuar el comportamiento del familiar a otra circunstancia delimitada en el Código Civil. El desheredamiento implica que el dueño de los bienes decide por su propia voluntad dejar sin herencia a un familiar que tiene derecho a recibirla. Es el caso clásico de los padres que desean dejar a sus hijos por fuera de la sucesión debido a la forma en que se han comportado con ellos. Para que los hijos sean desheredados debe constar específicamente esa intención en el testamento indicando
¿Cuál es el motivo de la pérdida del derecho? Con esto quiero decirle que el testador no puede dejar sin herencia por capricho o con la intención de beneficiar a los demás familiares. Por eso la ley determina las causales por las que el dueño de los bienes puede justificar la decisión en contra de sus descendientes. El Código Civil colombiano tiene establecidas las causas por las que los padres pueden dejar a sus hijos sin herencia. No voy a complicar la explicación porque en las leyes se usan conceptos complejos, pero le puedo resumir que se puede desheredar al familiar que cometió algún tipo de ofensa grave en contra de la integridad física o de los bienes del testador o de su familia. A aquel hijo que no le prestó la ayuda al padre cuando se encontraba en algún tipo de incapacidad mental o económica. El caso un poco de novela, en que los hijos usan engaños o amenazas para impedir que los padres redacten el testamento como desean, o el caso ya en desuso, en que los hijos menores de edad se casan sin el consentimiento de los padres. No voy a extenderme en la explicación del desheredamiento porque todos sabemos que son muy pocos los casos en que las personas dejan testamento. Me basta con que quede claro que en el testamento debe quedar establecida la identificación del familiar y la causal específica probada ante un juez por la que se le va a privar de la herencia. Si ha visto mis videos anteriores, sabrá que no soy partidario de la repartición de los bienes en vida. En la descripción le dejo mis videos hablando del tema. Habiendo explicado la teoría, quiero que se quede con la idea principal de que uno puede tener la convicción de que un heredero es una mala persona y no merece recibir nada de la sucesión. Pero si no toma las medidas judiciales correspondientes, no va a verse reflejado el castigo a la hora de repartir los bienes. Si uno tiene un familiar que toda la vida ha demostrado su ambición, pero no el cuidado para con sus ascendientes, creo que es conveniente iniciar el trámite de indignidad sucesoral o el desheredamiento. Es natural que las personas busquen evitarse problemas o gastos derivados de demandar a un pariente, pero este tipo de situaciones no tienen otra solución. Vea estas medidas legales como la forma de terminar un conflicto y respetar el legado de los padres. Yo voy a serle muy sincero y decirle que estos procesos judiciales en que se involucra la pérdida del derecho a heredar son de los más complejos que he visto porque siempre se tienen en cuenta las circunstancias especiales de cada caso y la forma en que los demandantes redactan la petición y aportan las pruebas. Con esto no quiero decirle que no demande si su familiar se comportó de manera despreciable con sus padres, pero tiene que hacer un examen del material probatorio con que cuenta y de la conveniencia para demandar, porque existe la probabilidad de que un juez no le dé la razón y que el tiempo que gastó demandando hubiera podido ser más productivo si lo empleaba para tramitar la sucesión. Si el video le gustó, por favor deje un me gusta, suscríbase y comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Les habló Miguel Ángel Rodríguez Bernal, abogado especialista en contratos, y nos vemos en el próximo video.